En esta unidad hablaremos acerca del Sistema Internacional de Medidas. Estableceremos cuáles son las medidas que se utilizan y las unidades que se utilizan en química y otras ciencias. Para empezar, las medidas es algo que nosotros utilizamos con bastante frecuencia. ¿Alguna vez ustedes han estimado una distancia reduciéndola? Es decir, contando el número de pasos que hacen falta para recorrer una distancia. O quizás han utilizado el ancho de la mano o la distancia desde el codo hasta la punta de un dedo para comparar dos dimensiones. Si es así, han aplicado lo que probablemente fue el primer tipo de medición que se realizó por la humanidad en los tiempos primitivos. Los resultados de una medición siempre se expresan en algún tipo de escala que se define en términos de un tipo particular de unidad. La primera escala de distancia que probablemente se utilizó estaban relacionadas con el cuerpo humano, ya sea directamente como la longitud de una extremidad o indirectamente como la distancia que podía caminar una persona en un día. A medida que se fue dando desarrollo de la civilización, surgieron una variedad de escalas de medición, muchas para la misma cantidad, como por ejemplo para la longitud o para el volumen. Estas eran adaptadas a actividades u oficios particulares. Eventualmente, se hizo claro que para que el comercio y las transacciones se hicieran posibles, estas escalas debían definirse en términos estándares que permitieran verificar, uno, las medidas y dos, que cuando éstas se expresaban en diferentes unidades se pudieran correlacionar o convertir entre sí. Estos estándares se seleccionaron porque son reproducibles e invariables y porque nos permiten realizar mediciones precisas. Los valores de las unidades fundamentales son arbitrarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, todas las unidades de medida son establecidas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología con las siglas NIST. Anteriormente, este se conocía también como la Oficina Nacional de Estándares. Las medidas en el mundo científico generalmente se expresan en el sistema métrico o en su sucesor, mucho más moderno, el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional fue adoptado por la Oficina Nacional de Normas en 1964. A partir de las unidades fundamentales de este sistema, que son 7, se derivan las unidades de medida de todas las demás unidades. Las 7 unidades fundamentales son el metro, el kilogramo, el ampere, el kelvin, el segundo, la candela y el mol. Cada una de estas unidades fundamentales está relacionada con una propiedad física. De esta forma, la longitud se expresa en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, el amperio para la corriente eléctrica, la temperatura se expresa en kelvins, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancias se expresa en mol. Sin duda, uno de los eventos más influyentes en la historia de la medición fue la Revolución Francesa y la era de racionalidad que siguió después de esta. Esto condujo al sistema métrico, que pretendía acabar con la confusión de las múltiples escalas de medida que se utilizaban en la época, reduciéndolas a unas pocas que se llamaban fundamentales y que se podían combinar para expresar cualquier tipo de cantidad. El sistema métrico se extendió rápidamente por gran parte del mundo y finalmente incluso a Inglaterra y el resto del Reino Unido, cuando este país estableció vínculos económicos más estrechos con Europa por allá a finales del siglo XX. Estados Unidos es actualmente el único país importante en el que la metrificación ha avanzado poco dentro de su propia sociedad, probablemente debido a su relativo aislamiento geográfico y su gran economía interna. La ciencia, al ser un esfuerzo que es más bien internacional, adoptó la medición métrica desde el principio. La ingeniería y las tecnologías relacionadas han tardado un poco más en realizar este cambio, pero lo están haciendo también gradualmente. Incluso dentro del sistema métrico se empleó una variedad de unidades para medir la misma cantidad fundamental. Por ejemplo, la energía podía expresarse dentro del sistema métrico en unidades de ergios, electronvoltios, julios y 2 tipos de calorías. Esto llevó a mediados de la década de 1960 a la adopción de un conjunto más básico de unidades,
las unidades del sistema internacional, que ahora se reconocen como el estándar para la ciencia y cada vez más para la tecnología de cualquier tipo. En este curso vamos a utilizar tanto unidades métricas como del sistema internacional. Y pues aprovechando estas correlaciones, pues vamos a ver cómo las conversiones entre unidades del sistema internacional y del sistema no internacional pues suelen ser bastante sencillas. Algunas observaciones que podemos hacer sobre el sistema internacional. Por ejemplo, la unidad base de masa es única en el sentido de que incorpora un prefijo decimal. Esto es que la unidad básica del sistema internacional no es el gramo, es el kilogramo. La unidad de tiempo base es la única que no es métrica. Hablamos del segundo. Numerosos intentos para lograrlo nunca han tenido éxito. Todavía estamos atascados en el sistema 24-60-60 que heredamos de la antigüedad. Haciendo un poco de historia, los antiguos egipcios de alrededor de 1500 a.C. inventaron el día de 12 horas y la parte 60-60 es un remanente del sistema de base 60 que los sumerios utilizaban para sus cálculos astronómicos alrededor del año 100 a.C. De especial interés para la química es el mol, la unidad base para expresar la cantidad de materia. Aunque el número no se menciona explícitamente en la definición oficial, los químicos definen el mol como el número de Avogadro, aproximadamente 6.022 por 10 a la 23 de cualquier cosa. El sistema métrico y el sistema internacional tienen algo en común, y es que ellos son sistemas decimales, en los que se utilizan prefijos para indicar fracciones y múltiplos de 10. Se utilizan los mismos prefijos con todas las unidades de medida. Las distancias y masas de la tabla que están observando ilustran el uso de algunos prefijos comunes y la relación entre ellos. Los prefijos utilizados en el sistema métrico y en el sistema internacional pueden considerarse como multiplicadores. Por ejemplo, el prefijo kilo, que lo tenemos aquí, significa multiplicar por 1000 o multiplicar por 10 a la 3. Y mili indica, mili que lo tenemos por aquí, mili significa multiplicar por 0,001 o por 10 a la menos 3. De igual forma, podemos aplicar esto para cualquiera de estas unidades. La mayoría de las cantidades físicas con las que nosotros tratamos en ciencia y también en nuestra vida diaria tienen unidades propias. El volumen, la presión, la energía, la resistencia eléctrica son algunos de los ejemplos que podemos pensar en el momento. Sin embargo, es importante comprender que todos estos pueden expresarse en términos de las unidades base del sistema internacional. En consecuencia, estas se conocen como unidades derivadas. De hecho, la mayoría de las cantidades físicas se pueden expresar en términos de una o más de las siguientes unidades fundamentales: masa, longitud, tiempo, carga eléctrica o temperatura. Por ejemplo, la unidad de volumen, que nosotros denominamos en este caso B, podemos expresarla para medir el volumen de una caja cúbica. Esta caja rectangular, pues para obtener su volumen debemos multiplicar la longitud de los lados en las coordenadas del plano cartesiano. De esta forma nosotros expresamos la unidad de volumen como X por Y por Z. Y lo podemos simplificar diciendo que el volumen de la caja es igual a A al cubo. Aquí es importante resaltar que para nosotros expresar una magnitud es necesario que utilicemos no solamente un número. Nosotros decimos 1, no, puede significar muchísimas cosas o puede significar nada. Para nosotros poder utilizar el sistema de medida de forma correcta, debemos expresar las unidades también con sus dimensiones. De esta forma, nosotros podemos establecer cuáles son las relaciones entre las medidas y muchas veces podemos encontrar conversiones entre una unidad y la otra.
Entonces, si volvemos, por ejemplo, a lo que estábamos tratando del volumen, nosotros para poder hacer un cálculo adecuado debemos tratar con las mismas unidades. Así como nosotros no podemos sumar peras con manzanas, tampoco podemos multiplicar para calcular el volumen unidades distintas. No podemos medir uno de los lados en pie, el otro en metros y el otro en centímetros, porque eso no nos daría una cuestión lógica. Nosotros debemos utilizar la misma unidad para todas estas mediciones y poder hacer nuestros cálculos de forma correcta. De esta forma, todas las mediciones que nosotros vamos a tomar y podamos hacer nuestros cálculos y nuestras medidas deben utilizar las mismas unidades. Hay algunos casos donde van a tener unidades que son o cantidades que son adimensionales. Por ejemplo, la variable x en expresiones como logaritmo de x, exponente de x o seno de x son unidades que son adimensionales. En el caso de la mayoría de los cálculos que se hacen en la vida diaria, en ciencia en particular, todas las unidades se deben expresar como un número y una dimensión. Entonces, si nosotros hablamos de longitud, debemos decir 5 metros, 10 centímetros, 4 pies, 4 pulgadas, etc. Siempre debemos indicar el número y la magnitud de la que estamos hablando. Dentro de las unidades que debemos tratar básicas tenemos la unidad de masa. Es importante diferenciar masa y peso. Estas son dos entidades físicas totalmente diferentes. La principal diferencia es que la masa de un objeto cualquiera es invariable. Esto significa que no importa si está a nivel del mar, en una montaña, en la Tierra, en otro planeta, en otro sistema solar, la masa siempre va a ser la misma. A diferencia del peso, el peso va a depender del efecto que tenga la gravedad sobre esa masa y pues va a depender de qué tanta es la gravedad del sitio donde nosotros estamos haciendo la medición. De esta forma nosotros podemos establecer que la masa es simplemente la medida de la cantidad de materia de un cuerpo, mientras que el peso es la medida de la cantidad de fuerza que actúa sobre una masa debido a la aceleración de la gravedad. Dado que la masa de un cuerpo no varía con su posición, pues la masa de un cuerpo es una propiedad mucho más fundamental que el peso. Sin embargo, pues nos hemos acostumbrado a usar el término peso cuando nos referimos a masa porque pesar es una forma de medir la masa. Debido a que normalmente hablamos de reacciones químicas a gravedad constante, las relaciones de peso son tan válidas como las relaciones de masa. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las dos no son idénticas, masa y peso no son lo mismo. La unidad básica de masa en el sistema internacional es el kilogramo. El kilogramo se define como la masa de un cilindro de platino iridio almacenado en una bóveda de Sèvres cerca de París, Francia. La unidad de masa básica en el sistema métrico anterior era el gramo. En la tabla podemos observar las diferencias básicas que tenemos entre masa y peso. Como pueden observar, tienen diferentes simbologías y la información referente a cada una pues es diferente. La masa va a ser siempre constante y existen varias fórmulas que nos permiten calcular la masa. El peso es una medida de la fuerza gravitacional, por ende el peso va a variar con la variación de la gravedad. Esto significa que el peso de una persona no es lo mismo si está en la Tierra o en la Luna o en Marte. El valor base de la masa, este es un valor base, solo tiene magnitud y por tanto es una cantidad escalar. El peso es un valor derivado, tiene magnitud y dirección, en este caso hacia el centro de gravedad, y es una cantidad vectorial. La unidad de medida de la masa es el kilogramo, mientras que el peso es el newton. El peso y la masa se suelen utilizar de forma indistinta en química, pero sí se utilizan con diferenciación en otras áreas de la ciencia, como por ejemplo en la física y la ingeniería. En cuanto a la longitud, tenemos al metro como unidad estándar
de esta propiedad. Hacemos referencia a las distancias. Tanto en el sistema métrico como en el sistema internacional se utilizaba el metro. El metro pues ha tenido varias definiciones a lo largo de la historia y siempre se está buscando la forma más precisa de expresarlo. La definición que se utilizó por más tiempo es que se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en 1 sobre 299.792.468 segundos. Mide aproximadamente 39.37 pulgadas. Esta unidad de pulgadas se utiliza mucho en el sistema americano de medidas. Podemos observar en esta figura la relación que tenemos entre pulgadas y centímetros. Las pulgadas se utilizan mucho en Estados Unidos, el centímetro se utiliza básicamente en el resto del mundo. Por otro lado, el volumen se define como la longitud al cubo, es una unidad derivada y tiene como unidad en el sistema internacional el metro cúbico. Esta es una unidad que es muy grande, por lo que no se utiliza en trabajo normal de laboratorio en química. En química utilizamos una unidad más pequeña que sería el decímetro cúbico, que es el equivalente a un litro, a un litro o 1000 mililitros, o el centímetro cúbico, que es equivalente a 1 mililitro. La mayoría del material de laboratorio que nosotros encontramos en química viene expresado o en mililitros o en litros. Una propiedad que es importante es la densidad y es bastante útil en química porque nos permite identificar y caracterizar sustancias. La densidad se reconoce como la relación entre la masa y el volumen. Es una propiedad que no va a depender de la cantidad de masa que tengamos. Esto significa que la densidad, por ejemplo, de una muestra de agua va a ser la misma si se mide en las mismas condiciones, tanto si tenemos un vaso como si tenemos un balde, como si tenemos un océano lleno de agua. En el sistema internacional la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. En química nosotros solemos utilizar la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos, que es una unidad más manejable. Esta es una propiedad que sí va a depender de la temperatura. ¿Por qué? Básicamente porque la temperatura genera cambios en el volumen. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, aumenta el movimiento de las moléculas, lo que genera que el volumen aumente. Y por supuesto, al aumentar el volumen, que tiene una relación inversamente proporcional con la densidad, pues va a hacer que la densidad sea menor. Esto es por lo que cuando ustedes ven que está expresado la densidad de algo, siempre está indicada la temperatura a la cual se tomó la medida. Generalmente se hace a 25 grados centígrados. La temperatura es un poquito más difícil de definir con precisión, pero todos tenemos una idea general de lo que significa. Esto, que es una medición de la energía térmica, nosotros solemos asociarlo con la idea de cuán caliente es algo. La temperatura nosotros la podemos expresar en 3 escalas distintas: el Celsius, el Fahrenheit y el Kelvin. Estas tres unidades tienen 3 escalas diferentes que se pueden relacionar entre sí. En el caso de la escala Fahrenheit, vamos a observar que el agua hierve a 212 grados y va a congelarse a 32. Y este intervalo va a estar dividido en 180 partes iguales. En el caso del grado Celsius, vamos a tener que el agua congela a 0 grados y hierve a 100 grados centígrados, dividiendo este intervalo en 100 unidades. En el caso de los Kelvin, vamos a tener que el agua hierve a 373.15 kelvins y se congela a 273.15 kelvins y dividimos esto en 100 partes iguales. El punto más bajo de temperatura teórico que se conoce viene expresado como menos 273 grados Kelvin, que se conoce como el cero absoluto. Nosotros vamos a medir la temperatura con un termómetro.
Este termómetro, pues básicamente es un dispositivo para medir temperatura y que va a venir en diferentes presentaciones, desde lo que nosotros conocemos comunes, que muy probablemente tengan en su casa, que es un capilar de vidrio que contiene una columna de líquido. Antes se utilizaba mercurio, podemos encontrar algunos que tienen alcohol o cualquier otra sustancia que nos va con los cambios de temperatura, pues va a moverse en el capilar y nos va a indicar la temperatura. Hoy día pues los vamos a encontrar también digitales, pues que son de más fácil manejo. El grado es un incremento de temperatura, es una fracción fija de la distancia entre dos puntos de referencia que están definidos en una escala de temperatura. Entonces, cuando nosotros decimos que la temperatura es de tantos grados, debemos especificar cuál es la escala que estamos utilizando. Las escalas de temperatura tienen dos características que son definitorias y que las cuales pueden elegirse pues, de forma un poco arbitraria. ¿Qué temperatura corresponde al cero de la escala y la magnitud del incremento unitario de temperatura, es decir, el tamaño del grado? Así vemos cómo el grado Fahrenheit estamos hablando de 180 grados para movernos desde el cero, el punto de congelación, hasta el punto de ebullición del agua, mientras que los grados centígrados y Kelvin tenemos 100 magnitudes de incremento. La escala que se utiliza a nivel de temperatura de uso científico es el grado Celsius. Esta es la escala que se sigue utilizando para la mayoría de los trabajos. Sin embargo, desde fines del siglo XIX, cuando se empezó a estudiar y a comprender realmente el significado físico de la temperatura, se hizo necesario pues, tener una escala de temperatura cuyo cero realmente significara cero. Esto es que hay una ausencia total de movimiento térmico. Esto dio lugar al nacimiento de la escala de temperatura absoluta, que es la escala Kelvin, cuyo cero es menos 273.5 grados centígrados, pero que conserva la misma magnitud en grados de la escala Celsius. Esta escala se nombró en honor a Lord Kelvin, que es William Thomson. De esta forma, el grado Kelvin se convirtió, el grado Celsius, en cierta forma, se convirtió en el grado Kelvin. Sin embargo, pues la unidad base de temperatura del sistema internacional es el Kelvin, que es una unidad de escala de temperatura absoluta. Esta escala se definió por el estudio de los gases que, pues, cuando se estudian gases, vamos a observar esto con mayor detenimiento. Las escalas Celsius y Kelvin tienen las mismas unidades, esto es, está dividido en 100 unidades entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua y esas unidades pues se mantienen a lo largo de la escala, lo que hace que sea muy fácil la conversión entre estas unidades. En el caso de la escala Fahrenheit, recordemos que esto está dividido en 180 unidades a diferencia de las 100 unidades que tenemos en el caso de los grados Celsius y los grados Kelvin. Esto es que tenemos 5/9 de 1 grado centígrado. Por ende, si nosotros tenemos una unidad en grados Fahrenheit y queremos convertirlo a Celsius, pues debemos utilizar esta fórmula. O si tenemos una unidad en grados Celsius y queremos convertirlo a Fahrenheit, debemos utilizar esta otra. En el caso de la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, pues es una relación directa porque la relación es 1:1. Y si queremos convertir de Fahrenheit a Kelvin, debemos primero convertirlo a grados centígrados y después a grados Kelvin. Por su parte, la presión es la medida de la fuerza ejercida sobre una unidad de área de superficie. Su unidad del sistema internacional son el newton por el metro cuadrado. Sin embargo, una de las unidades que se utiliza más comúnmente es el pascal, que como podemos observar es igual a 1 newton sobre metro cuadrado. En química nosotros solemos utilizar una expresión diferente, que es la atmósfera, que si bien no hace parte del sistema internacional, es ampliamente utilizada y aceptada. La presión es importante, por ejemplo, incluso para la vida misma. La presión atmosférica
es causada por el peso de la columna de moléculas de aire en la atmósfera sobre cualquier objeto. Al nivel del mar, esta presión es aproximadamente la misma que la ejercida por un elefante africano adulto parado sobre un peluche o una típica bola de boliche apoyada en la uña del pulgar. Puede parecernos que son unas cantidades enormes y realmente lo son, pero la vida en la Tierra pues ha evolucionado bajo tal presión atmosférica. Si se posa una bola de boliche en la uña del pulgar, pues obviamente la presión que está ejerciendo va a ser el doble de la que se obtiene normalmente y esta va a generarnos una sensación bastante desagradable. Por último tenemos el tiempo, el cual en el sistema internacional pues se mide en segundos. El origen de esta unidad pues fue de tomar una hora que se dividió en 60 minutos y luego cada minuto pues se dividió en unidades más pequeñas llamadas segundos. La definición de segundo también ha cambiado con el tiempo. En un principio pues se tomaba en cuenta que era 1 sobre 86.400 partes de la duración del día. Sin embargo, la velocidad de rotación de la Tierra no es constante, por ende, pues algunos días son más largos que otros y eso hacía que se variara lo que significaba el segundo. Hoy día se toma el segundo como las oscilaciones de las ondas de luz emitidas por la radiación del átomo de cesio 133. Este número que se eligió fue de cierta forma arbitrario y básicamente se hizo para que el lapso de tiempo se aproximara al máximo a el segundo que se estaba utilizando. Podemos profundizar un poco más en estos conceptos fundamentales en los libros que se referencian en la lámina.